comenzar, te recomiendo algo. Ponte cómodo, ajusta bien tus audífonos y apaga las luces, porque el relato que estás a punto de escuchar no es una historia cualquiera, es una experiencia. Quiero dejar algo muy claro antes de continuar. Las historias que se cuentan en este canal no buscan ofender a nadie, ni cuestionar creencias, religiones o devociones. Aquí se respeta cada fe, cada costumbre y cada forma de ver el mundo. Este contenido tiene un solo propósito: entretenimiento, nada más. Ahora sí, respira profundo, abre tu mente y prepárate, porque lo que sigue pertenece a Crónicas Malditas. Mi nombre es Iván, y lo que estoy a punto de contar ocurrió en un momento de mi vida en el que jamás pensé en la muerte, ni en el destino, ni en nada que tuviera que ver con lo espiritual. Yo no era una persona religiosa, nunca lo fui. Si alguien me hablaba de señales, de experiencias cercanas a la muerte o de cosas que no se pueden explicar, simplemente lo tomaba como historias exageradas. Mi mundo era sencillo: trabajo, amigos, salir de noche y, sobre todo, mi moto. Manejar era lo único que me hacía sentir verdaderamente libre, como si nada pudiera alcanzarme. El accidente ocurrió una noche completamente normal. No iba rápido, no estaba compitiendo, no estaba huyendo de nadie. Solo iba manejando. Recuerdo el sonido constante del motor, el aire golpeándome el cuerpo y las luces de los autos convirtiéndose en líneas largas frente a mis ojos. Todo pasó en un segundo. Un movimiento mal calculado, un destello y después un golpe seco que me sacó el aire del pecho. Sentí como mi cuerpo perdía el control y luego, silencio. No fue un silencio común, fue como si el mundo entero se hubiera apagado. Lo siguiente que recuerdo es verme a mí mismo. Mi cuerpo estaba tirado en el pavimento, inmóvil, con una postura antinatural. La moto estaba a unos metros, destrozada. Debajo de mí se formaba un charco oscuro que crecía poco a poco. Yo no sentía dolor, no sentía miedo, solo una calma extraña. Estaba arriba, observando, como si fuera un espectador más. Vi a la gente acercarse corriendo, escuché gritos lejanos. Alguien pidió que llamaran a una ambulancia. Vi una mano tocar mi cuello y escuché a alguien decir que no reaccionaba. Yo quería gritar que estaba ahí, que seguía vivo, pero no tenía boca ni cuerpo. Y entonces sentí algo extraño, como si una fuerza invisible me jalara con violencia. En un parpadeo volví a mi cuerpo y el dolor me atravesó de golpe. Un dolor profundo, interno, que me hizo perder el sentido. Desperté en un hospital, completamente desorientado, con un pitido constante en los oídos y el cuerpo pesado, como si no me perteneciera. Intenté moverme y no pude. Mis brazos no respondían como antes y mis piernas se sentían lejanas, entumidas. Entró un doctor, luego una enfermera, y me hablaron con esa voz tranquila que usan cuando quieren evitar que entres en pánico. Me dijeron que habían llamado a mis papás. Cuando llegaron, mi mamá entró llorando, tratando de sonreír, y mi papá se quedó a unos pasos, con el rostro rígido. El doctor fue directo y me dijo que había sido muy afortunado, que por poco quedaba completamente paralítico. Tenía lesiones en las cervicales, y aunque no estaba del todo inmóvil, el proceso de recuperación iba a ser largo y difícil. En ese momento no sentí alivio, sentí un vacío horrible. Lo único que pensaba era que quizá no debía haber sobrevivido. Me dieron de alta días después y regresé a casa con un collarín, medicamentos y una sensación constante de fragilidad. Mi mamá me ayudaba en todo, a levantarme, a ir al baño, a bañarme. Ella lo hacía con amor, pero para mí era devastador. Me pasaba la mayor parte del tiempo solo en mi cuarto, mirando el techo, sintiéndome inútil, atrapado en un cuerpo que ya no respondía. Por las noches era peor. El silencio se volvía pesado y las sombras parecían más densas. Al principio pensé que era mi mente, el estrés,
la depresión, hasta que comenzaron los sueños. La primera vez soñé que estaba acostado exactamente como en la realidad, en mi cama, y en la puerta de mi cuarto había una sombra alta, inmóvil. No tenía forma definida, solo era más oscura que la oscuridad. Quise gritar, quise llamar a mi mamá, pero no podía moverme ni hablar. La sombra dio un paso hacia mí, y en ese momento sentí algo aterrador. Esa cosa no se sentía como un intruso, se sentía como si yo fuera el que estaba de más. Desperté empapado en sudor y con el corazón desbocado. Traté de tranquilizarme diciéndome que solo había sido un sueño, pero al girar la vista hacia la puerta, por una fracción de segundo, juraría que todavía había algo ahí. Las noches siguientes la sombra volvió, primero en sueños, luego cada vez más cerca. A veces estaba en la puerta, otras en la ventana, siempre de pie, siempre observando. Empecé a dormir con la luz prendida, luego con la televisión encendida, pero eso solo hacía que mi mente imaginara más cosas. Mi ansiedad crecía, y una idea empezó a repetirse en mi cabeza con cada vez más fuerza. Yo no debía estar vivo. Tal vez al verme tirado en el pavimento, al sentir esa calma extraña, ese era el momento en que tenía que irme, y algo salió mal. Y ahora, eso que veía en las sombras venía a corregir el error. Una noche desperté sin haber soñado nada. Simplemente abrí los ojos. La habitación estaba igual que siempre, pero sentí una presión en el aire, como si alguien estuviera demasiado cerca. A un lado de mi cama, casi pegada a mí, estaba la sombra. No se movía, no hacía ruido, pero yo la sentía con todo mi cuerpo. Intenté mover la mano para tomar el celular y no pude. El miedo me paralizó. Sentí que el aire se me acababa y pensé que ese era el final. Después de unos segundos eternos, la sombra desapareció, como si se hubiera disuelto en la oscuridad. Esa noche lloré en silencio, con el miedo atorado en el pecho. Pasaron varios días así, sin dormir bien, con ataques de ansiedad constantes. Las sombras aparecían en sueños donde me rodeaban, varias figuras altas inclinándose ligeramente hacia mí, como si me examinaran. Sentía que me observaban, que me esperaban. Hasta que una noche, completamente agotado, me quedé dormido. Desperté de golpe y sentí inmediatamente su presencia. Frente a mi cara, a centímetros, estaba la sombra. No tenía rostro, pero yo sentía que me miraba. No podía moverme ni cerrar los ojos. El terror era absoluto. Entonces escuché algo, no con los oídos, sino dentro de mi cabeza, una voz grave y profunda que no era la mía. Dijo: «No es tu momento». Luego agregó: «Valora tu vida, te dejaron volver. A partir de hoy, todo va a cambiar». En ese instante la presión desapareció y la sombra se fue. A la mañana siguiente desperté distinto, no feliz, no tranquilo, pero con una claridad extraña. Por primera vez desde el accidente, pensé que seguía vivo por alguna razón. Ese día comencé a esforzarme más en la terapia, a pesar del dolor. Poco a poco empecé a recuperar movimiento. Fue un proceso largo, lleno de frustración, pero avancé. Y desde aquella noche las sombras nunca regresaron. No volví a ver nada extraño, pero tampoco volví a ser el mismo. Quedé marcado por lo que viví. No sé si lo que vi fue la muerte, una manifestación de mi mente, o algo que no tiene nombre. Solo sé que estuve muy cerca de cruzar un límite, y que algo, o alguien, me dijo que todavía no era mi momento. Y desde entonces, cada día que despierto, recuerdo que la vida puede terminar en segundos, y que cuando estás tan cerca de morir, a veces no regresas solo. Hola, me llamo Daniel, tengo 32 años, y durante una etapa de mi vida viví en Tepito, en la colonia Morelos, en la Ciudad de México. No nací ahí, no crecí ahí, y tampoco llegué por gusto. Llegué por trabajo. Era lo que había en ese momento y no me quedó de otra más que adaptarme. Hoy ya no vivo ahí, pero hay cosas que se quedan contigo incluso cuando te vas.
y esta historia es una de ellas. Cuando llegué a Tepito, lo primero que me dijeron fue una advertencia muy clara, casi como una regla no escrita. Aquí, el respeto a la Santa Muerte se agrade. Nadie lo dijo en tono de amenaza, pero tampoco sonó a sugerencia. Yo nunca fui creyente, ni religioso, ni supersticioso, así que lo tomé como una costumbre local, algo cultural, algo que simplemente debía respetar aunque no compartiera. Con el paso de los días, entendí que no era una exageración. Las imágenes de la Santa Muerte estaban en todas partes, en las esquinas, en las tienditas, en los puestos ambulantes, dentro de las casas. Veladoras prendidas día y noche, flores, cigarros, alcohol, monedas. Todo el mundo tenía algún tipo de devoción hacia ella. Nadie hablaba mal, nadie se burlaba. Yo tampoco lo hacía, pero por dentro seguía sin creer. Había un altar en particular que siempre me llamaba la atención. Estaba en una calle lateral, no muy transitada, y era mucho más grande que los demás. Siempre lo veía de lejos, iluminado por veladoras, pero nunca me acercaba. Hasta una noche. Venía regresando a mi departamento después del trabajo. Era tarde, y las calles estaban más tranquilas de lo normal. Al pasar cerca de ese altar noté algo diferente. Frente a él había una figura arrodillada, vestida completamente de blanco, como si estuviera rezando. Pensé que era una mujer. Me dio curiosidad y decidí acercarme. Cuando estuve frente al altar, me di cuenta de que no era una persona, sino una estatua. Era una imagen de la Santa Muerte vestida de novia, con un velo blanco cubriendo parcialmente su cráneo y un ramo de flores secas entre las manos. En ese momento sentí una incomodidad difícil de explicar. No fue miedo inmediato, fue algo más sutil, como una presión en el pecho. Los ojos huecos de la figura parecían seguirme, como si supieran que yo no pertenecía a ese lugar. Sin pensarlo demasiado, dejé una moneda en la bandeja de las ofrendas. No lo hice por fe, lo hice por respeto, como había visto hacer a los demás. Me alejé tratando de convencerme de que todo estaba en mi cabeza, pero esa noche algo cambió. Esa fue la primera vez que tuve la pesadilla. Soñé que estaba en mi cuarto, acostado, exactamente como en la realidad. En la esquina de la habitación había una figura blanca, inmóvil. No tenía rostro definido, solo una silueta alta, delgada. No hablaba, no se movía, solo observaba. A mi alrededor escuchaba ruidos, golpes, palabras que no lograba entender. Desperté empapado en sudor. Miré el reloj, 3:33 de la madrugada. Pensé que era casualidad, pero las pesadillas continuaron. Cada noche la figura aparecía más cerca. Primero en la esquina, luego junto a la puerta, después frente a la ventana. Siempre despertaba a la misma hora, siempre con la sensación de que alguien había estado ahí conmigo. El insomnio comenzó a afectarme. Me sentía cansado, irritable, paranoico. Empecé a notar detalles extraños incluso despierto. A veces, al pasar frente a pequeños altares en la calle, tenía la sensación de que las miradas vacías de las figuras se fijaban en mí. Una vez juré escuchar que alguien decía mi nombre mientras caminaba, pero al voltear no había nadie. Una madrugada, después de otra pesadilla, decidí salir a caminar. No soportaba estar encerrado. Las calles estaban casi vacías y el silencio era pesado. Caminé sin rumbo fijo hasta que me di cuenta de algo inquietante. Había llegado otra vez al altar grande de la Santa Muerte. La figura de la novia seguía ahí, pero algo era distinto. La luz de las veladoras iluminaba el altar de una forma extraña, proyectando sombras que parecían moverse solas. El viento era leve, pero las flores del ramo que sostenía la estatua se agitaban como si alguien invisible las estuviera tocando. Sentí una atracción extraña, como si algo me jalara hacia adelante. Me acerqué más, y fue entonces cuando vi las ofrendas con atención. Fotografías, anillos, cadenas, cartas, objetos personales.
Pero entre todo eso había algo que me heló la sangre. Una fotografía mía. No era reciente. Era una foto tomada tiempo atrás. Una imagen que solo estaba en mis redes sociales. Estaba seguro de que nadie me había tomado esa foto en ese lugar. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. Intenté retroceder, pero no pude moverme. Mis piernas no respondían. En ese momento escuché una voz, suave, casi amable, muy cerca de mi oído. No entendía las palabras, pero sabía que no venían de una persona. Venían del altar. El aire se volvió pesado, opresivo, como si me faltara oxígeno. De pronto, todas las veladoras se apagaron al mismo tiempo. El silencio fue absoluto. Cuando mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, la figura de la novia ya no estaba. En su lugar había una sombra alta, irregular, que parecía moverse lentamente, como si respirara. Fue ahí cuando reaccioné. Corrí sin mirar atrás, con la certeza de que algo me seguía. Escuchaba pasos que no eran los míos. Llegué a mi departamento, cerré la puerta de golpe y me dejé caer al suelo, temblando. A la mañana siguiente intenté convencerme de que todo había sido producto del insomnio y la sugestión. Pero al revisar mi teléfono, vi un mensaje de un número desconocido. Lo abrí con miedo. Solo decía: «Gracias por tu ofrenda. No nos volveremos a ver». Ese mismo día noté algo más. Al revisar mi cartera, la moneda que había dejado en el altar había vuelto a aparecer ahí. Desde entonces nunca volví a pasar cerca de ese lugar. Cambié rutas, horarios, incluso me mudé tiempo después. Pero hay noches en las que, justo antes de dormir, siento una presencia detrás de mí. No la veo, pero sé que está ahí, esperando. Y entendí algo que jamás olvidé. En Tepito, el respeto no es una sugerencia, es una deuda. Mi nombre es Samuel, y lo que estoy a punto de contar ocurrió alrededor del año 2014. No lo hago para asustar a nadie, lo hago porque durante mucho tiempo intenté convencerme de que todo tuvo una explicación lógica, y fracasé. Siempre quise tener mi propio negocio. No uno grande, no uno famoso, solo algo mío. Algo que pudiera abrir cada mañana con la sensación de que valía la pena seguir adelante. Desde joven me llamaban la atención las lavanderías. El sonido constante de las máquinas girando, el vapor, el olor a detergente. Había algo casi hipnótico en eso. Así que cuando tuve un poco de dinero ahorrado, decidí arriesgarme. Renté un local pequeño. Compré algunas lavadoras usadas, puse un letrero sencillo y esperé. Los primeros meses fueron desgastantes. Pasaban horas sin que nadie entrara. Me sentaba detrás del mostrador, mirando la puerta, preguntándome si había cometido un error irreparable. Hubo días en los que pensé seriamente en cerrar, pero algo dentro de mí me decía que aguantara un poco más. Y entonces, sin aviso, todo cambió. La gente empezó a llegar, cada vez más. Algunos decían que los habían recomendado. Otros aseguraban que alguien les habló muy bien del lugar. La lavandería se llenaba. Las lavadoras trabajaban sin descanso. Por primera vez, vi dinero real en la caja. Yo estaba feliz, orgulloso. Sentía que por fin había hecho algo bien. Hasta aquella noche. Ya estaba cerrando. Apagué las luces. Revisé que todo quedara en orden. Cuando escuché una lavadora encenderse sola, me acerqué. No tenía ropa, no tenía agua. La apagué pensando que era una falla eléctrica. Cuando estaba saliendo, la escuché de nuevo, la misma lavadora. Esta vez me recorrió un escalofrío, pero me convencí de que era el cansancio. Decidí desconectar todas las lavadoras, una por una. Al día siguiente, antes de abrir, escuché movimiento adentro. Cuando levanté la cortina, las lavadoras estaban girando, todas, vacías. Sentí un hueco en el estómago. No pensé en fantasmas,
Pensé en ladrones. Revisé todo. Nada faltaba. Me convencí de que yo estaba equivocado, pero los días siguientes fueron peores. Las lavadoras comenzaron a fallar. Una se detenía sin razón, otra no centrifugaba, otra se quemó. Y luego vinieron los reclamos, ropa con olor raro, manchas que antes no estaban, clientes molestos. Yo pedía disculpas, regalaba servicios, intentaba salvar la reputación, pero algo se estaba rompiendo. Hasta que un día ocurrió lo del agua. Una lavadora tenía el agua demasiado oscura. No era normal. De pronto, el agua comenzó a verse roja. Abrí la tapa y el olor me golpeó de inmediato. Era fuerte, ácido, casi metálico. Los clientes salieron del local asqueados. La ropa blanca estaba completamente teñida de rojo. No encontré ninguna prenda de color. Nada que lo explicara. Esa noche no dormí. Al día siguiente encontré 3 plumas negras en el mostrador. No entendí cómo llegaron ahí. Las tiré. Ese mismo día, una lavadora se quemó. Al siguiente, aparecieron 2 plumas negras. Y ese día no entró ni un solo cliente. Sentí un nudo en la garganta. Una desesperación que no sabía explicar. Fue entonces cuando apareció mi primo. Mientras subíamos la cortina, vi a alguien caminar dentro del local. Claramente. Pero él no vio nada. Le conté todo. Me ofreció comprar el negocio. Acepté. Meses después regresé. La lavandería era un éxito. Cuando entré a su oficina, vi el altar a la Santa Muerte. Y entonces entendí. Mi primo me dijo, ella me dijo que el negocio era mío, porque tú no cumpliste. Nadie sabía que yo le había pedido ayuda. Nadie, excepto ella. Ahí entendí algo que nunca olvidaré. Nunca le pidas favores a lo que no estás dispuesto a pagar, porque puede que no te quite la vida, pero sí puede quitarte todo lo que creías tuyo. Las historias que escuchamos esta noche tienen algo en común. La Santa Muerte no distingue entre creyentes y escépticos, entre quienes rezan y quienes solo observan. Tal vez no se trata de fe, sino de respeto, porque hay cosas que existen más allá de lo que entendemos, y a veces ignorarlas tiene un precio. Si este relato te dejó pensando, déjanos tu like, suscríbete a Crónicas Malditas y cuéntanos en los comentarios qué tema de terror te gustaría escuchar en el próximo episodio. Nos vemos muy pronto en el siguiente relato de Crónicas Malditas.